Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor, consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com. Te doy una cordial bienvenida a la entrevista semanal de Yo Soy Imparable. Hoy con una entrevista del paso del mundo corporativo al del servicio. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Andrés J. Gómez, yo soy el presentador del podcast y del videoblog Yo Soy Imparable. Todos los sábados publicamos una entrevista de alto valor para explorar la vida de una persona realmente imparable. Y hoy, precisamente este invitado nos tiene una ruta muy interesante, una ruta de imparable en la ruta del servicio. El invitado de hoy es un amigo y mentor, Nelson Garrido, que ya ves en pantalla. Y empiezo por saludarte, Nelson. ¿Cómo estás? Hola Andrés, muy bien, gracias a Dios. Aquí vamos. Qué bueno. Primero que todo, gracias por aceptar esta invitación. Y rápidamente les cuento que Nelson es un empresario de la industria de los medios de comunicación en Colombia y Latinoamérica y enfocó su trabajo de liderazgo dentro de su labor en reconectar a sus equipos de colaboradores en las diferentes compañías con las que laboró, junto a sus clientes slash anunciante y a los medios, tanto desde lo profesional como en lo personal. Además, fue el primer colombiano que participó como jurado en los Cannes de publicidad en Francia. ¡Wow! Ganador de 5 leones y una lista larga de nominaciones y premios y, bueno, acreditaciones tanto en Colombia como en América Latina. Ahora, bueno, de alguna manera lo diría así, creo que me puede corregir, un poco retirado y en servicio, que será nuestra conversación, con una historia que realmente no solo es interesante, sino que muestra lo que eres tú, Nelson, que te conozco ya, bueno, hace un poquito más de, bueno, ya casi un año, de una persona realmente imparable, pero que me has impactado mucho en mi vida. Así que, para empezar, Nelson, quiero preguntarte, ¿quién es Nelson? ¿Quién es Nelson Garrido? Que nos cuentes un poco de tu historia para entrar en servicio y para entrar a la temática de hoy. ¿Por qué llegaste y qué te mueve hacia el servicio? Bueno, bueno, la historia es muy larga, pero tratando de resumirla, eh, bueno, yo tengo unas frustraciones primero en mi vida, como es la arquitectura, como es el diseño, y bueno, no se me pudo dar y mi segunda alternativa era la publicidad y nos fuimos con la publicidad. Y en la publicidad empecé a entender al consumidor, pero yo iba un poquito más allá, a entender al ser. Y durante todos mis años de experiencia profesional, se me empezó a despertar ese gran interés. De hecho, duré prácticamente 40 años analizando bastante eh, a los consumidores. Lo que hoy en el mundo de la tecnología se habla del analytics, pues yo eso lo empecé a hacer hace muchos años atrás y de verdad empiezo a descubrir cosas muy esenciales de todos nosotros, eh, los, los trabajadores, los consumidores, etcétera, y es realmente el ser, todo lo que nosotros tenemos por dentro. Entonces, encontré esa gran necesidad de el verdadero servicio y de ahí, pues, pude aplicarlo durante mi vida corporativa. Lo apliqué hasta donde pude hacerlo, hasta donde las fuerzas me daban en ese momento. Y ahora no es que me haya retirado, sino que he dado un paso más en la vida, mm, en la vida y en la formación del ser. Entonces, ahora sí lo puedo hacer con más tranquilidad, ayudar a otros y yo también ayudarme a mí mismo para servir, que es algo espectacular, espectacular en la vida. Y esto viene acompañado de muchos otros elementos que ahora más adelante los podemos ir tocando, Andrés. Genial. Sé que estos son
resumen súper rápido de una historia muy, muy interesante, como tú decías, bueno, profesionalmente más de 40 años. Y quisiera profundizar precisamente sobre ese cambio que yo sé que a muchos les ha pasado, les está pasando o les irá a pasar. En tu caso, con una carrera muy visible, con muchos premios, como decía al principio, ¿por qué das este salto tan drástico, por llamarlo de alguna manera, de un mundo corporativo y, si me lo permites, de un mundo bastante exigente, porque es el mundo de la publicidad con grandes empresas, con un mundo en el que los resultados tienen que estar presentes? ¿Y cómo haces ese cambio para irte a un lado aparentemente muy diferente, que es el del servicio ya en esta nueva etapa de tu vida? O del servicio en aceleración en esta nueva etapa de tu vida. Sí, sí, no, la verdad me dediqué a formación de empresas, participación en juntas directivas, pero yo iba aprendiendo algo muy importante y era compartir con la gente. Yo compartí muchísimo con mi gente. Entonces, en esas sentadas que me daba, mmm, aprendí cosas muy relevantes y una de ellas es, por ejemplo, cómo una simple conversación con alguien de cualquier nivel, oígase bien, de cualquier nivel en una empresa, puede uno ayudar al otro con una simple reflexión. Y eso me empezó a encantar a mí. Yo decía, oiga, esto es una maravilla. Eso me daba a mí como alegría, me daba alegría y yo sentía ese, esa buena onda de la otra persona después de una conversación. Es más, eh, después aparecían en cualquier momento a tomar café, como yo les decía, un cafecito. Yo les servía el café en mi oficina y hablábamos de cosas, cosas personales y cosas profesionales, que eso también es muy interesante. Entonces, eso fue lo que me motivó a, a hacer este paso, a hacer este cambio en mi vida profesional y personal. ¿Sí? Realmente eso me encantó y sentir que uno no solamente es una técnica, uno no solamente es una tecnología, uno no solamente es un conocimiento profesional. Sencillo, muy sencillo, somos seres humanos. Y como seres humanos sentimos, sentimos. Entonces, poder ayudar a las personas a descubrir esas cosas me pareció fantástico. Por eso hice ese cambio, por eso me motivó a hacer ese cambio. Bastante, bastante interesante. Y quisiera que nos contara un poquito más de esta nueva etapa del servicio. Bueno, como tú lo dices, lo vienes haciendo desde hace bastante, pero que ahorita estás dedicado a eso. Y es que el servicio es muy grande, es muy amplio, hay muchas facetas para hacerlo, para mostrarlo. Y tú has elegido trabajar como mentor, que es algo que me parece bastante, bastante interesante. Cuéntanos, por favor, más acerca del mentoring y por qué, dentro de todas las facetas que hay en el servicio, dijiste, ok, me voy a ir por el mentoring, es lo mío. Y además, porque, como tú lo dices, es una ruta para encontrar la felicidad. Sí, eh, la mentoría para mí realmente fue el camino más lógico de poder empezar a ayudar a otras personas a través de mis experiencias de vida, de todo lo que aprendí en estos más ya de 40 años. Y algo que a mí me gustaba muchísimo era mmm, que yo no quería traer doctrinas, ¿sí? Nada de esto. Eh, yo no quería traer grandes exposiciones, grandes libros, todas estas temáticas, sino más bien yo aprenderlas y poder transmitir ideas simples,
ideas sencillas, ideas prácticas, opiniones muy sustentadas por mi experiencia. Entonces el diálogo con la persona se vuelve mucho más fluido, se puede interiorizar más esas recomendaciones que uno le puede dar a una persona en, en esa mentoría. Entonces, después de mirar todo el proceso o definir lo que iba yo a hacer, pues me preguntaba mucho, bueno, pero si será el mentoring, venga a ver. Y veía que haciendo mentoría eh, es básicamente equilibrarse uno para poder transmitirle a alguien algo que él debe de crear, que se dé la oportunidad de armar él mismo, no que sea la recomendación o la simulación de lo que uno hizo. No, eso no es mi interés. Entonces me gustó mucho, mucho, mucho ese tema. Y además, algo que descubrí que cuando uno hace mentoría, uno aprende una palabrita que tanto hablamos, pero que a veces aplicarla se vuelve un poquito difícil, y es la humildad. A mí me ha dado duro en la vida esa expresión, y es una buena terapia para mí, ¿sí? De poderme entregar a otra persona abiertamente, desinteresadamente. Entonces, pues yo también voy aprendiendo a través de mis mentorías y voy mejorando como ser humano, porque pues sí, como decimos, todos venimos y nos vamos con errores, con fallas, estamos por mejorar. Eso también me está ayudando a mí como persona, pues el compartir, pero con humildad. Quisiera que, por favor, ahora nos compartas un par de experiencias de vida, de cómo te marcaron y te ayudaron a tener la visión que hoy te acompaña. Me parece a mí que es bastante interesante entender qué ha sucedido para que alguien como tú, Nelson, como decía al principio, tan exitoso, hoy diga, ok, mi ruta es del servicio en una sociedad que no es que sea mal el servicio, pero como que pues no es tan usual este tipo de decisiones. Sí, 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 realmente, a pesar de que yo estaba en el mundo corporativo, eh, de manera paralela tuve una gran experiencia de vida comunitaria de familias. Eso me empezó a enseñar mucho y le debo bastante a un grupo que llamaba Familia Domini. Mm, Porque compartíamos mucho, aprendíamos muchísimo. Y ahí empiezan a sonar como alertas. Después vino una experiencia que me dio un giro gigante, prácticamente como de 180 grados, y fue un retiro de Maús. Eso hace más de 10 años. Y toqué, toqué el piso de verdad, donde yo decía, carambas, este era el camino que debería yo de tomar. Y lo tomé y empecé a aprender muchísimo, muchísimo. A tal grado que yo llevé estas experiencias a, a la compañía de manera voluntaria. Pude tener buenas conversaciones de espiritualidad, poder entrar con Dios a la empresa, con mi gente, con mis colaboradores, y hasta lo llevaba a mis juntas directivas. ¿Sí? No es fácil, pero increíblemente bien aceptado. Hasta pude incorporar ciertos temas de espiritualidad y amor en Latinoamérica. En el último trabajo que tuve,
como regional en la compañía, porque encontraba que lo que le faltaba al equipo, increíblemente, personas brillantes, súper conocedoras, pero les faltaba un mood. Y entre el amor sobre todo, pude exponer mis principios y sé que empezó a ayudar a muchos de estas personas. Entonces, yo creo que ese, esas experiencias mmm, me, me fortalecieron. Yo me sentía mucho más tranquilo y hoy puedo decirlo que fueron los cimientos de, de mi gran cambio, de mi gran transformación. Bueno, una historia, insisto, muy interesante. No me gustaría utilizar esta palabra, pero así lo es un poco atípica, pero hacia lo bueno. Y con esto tomamos una corta pausa y ya regresamos. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Hola, regresamos con esta interesante entrevista con mi buen amigo Nelson Garrido, con una historia de vida muy, muy interesante. Y Nelson, ahora me gustaría preguntarte de un mundo donde prima el coaching. Yo de alguna manera no soy coach, pero me muevo mucho en ese mundo. ¿Por qué tú tomaste la decisión de mentoring y no la ruta que siguen muchos de coaching? ¿Cuáles son esos valores que le ves al mentoring que yo diría que el mentoring no es tan conocido actualmente como el coaching? Ok, ok. Digamos que primero que todo, como me la pasé hablando con la gente, reflexionando, poniendo mis puntos de vista, cogiéndolos del otro, yo sentí que era, mi vida diaria era mentoría, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahí fue cuando dije, pues yo debo de seguir haciendo esa conversación al oído con la gente, pero obviamente profundizando en temas profesionales y también en temas personales. Entonces, yo lo que busco es que cada persona conecte su propia experiencia en su original y actual camino de vida y que lo vuelva una propuesta que se centra ahí sí en consejos prácticos que yo le doy, fruto de mi experiencia profesional y personal, mm, y se fundan estos consejos en la belleza de lo simple. A mí siempre me encantó eso. Por eso, hoy, después de leer a Víctor Frank, eh, que habla mucho de su logoterapia, yo digo, pues yo estoy pasando, como soy publicista, del mundo del logotipo al mundo del logoser. O sea, que se encuentre el sentido del ser. Cuando cada uno de nosotros encuentra el sentido por lo que estoy haciendo ahora en diferentes frentes, conmigo mismo, con mi familia, con mi sociedad laboral o de estudio o relacional. Cuando yo le encuentro el sentido de lo que soy yo, entonces voy a dar un paso más. Por eso me incliné por la mentoría y cada vez la amo más porque la entiendo, la nutro para que otro pueda beneficiarse
Y eso, en verdad, Andrés, a mí, me da felicidad. Eh, Ayer estaba con un personaje haciendo todos estos procesos de mentoría y al rato me escribió, no, 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 qué maravilla, usted no sabe lo que me ayudó, usted no sabe lo que me ayudó y lo importante que fue esta experiencia. Entonces, yo digo, wow, ya listo, está hecho. Pude compartir, pude ser un buen mentor y ese mentí, pues salió beneficiado y salió súper orientado y salió feliz. Por eso me quedé por esta línea, definitivamente. Una respuesta bastante interesante, como te digo, en un mundo que no exista la mentoría, pero que como que es más común el coaching. Es una visión bastante interesante y totalmente válida. Cambiando un poco de temática, hablando más de, bueno, creo que esto está entre lo profesional, pero más que todo lo personal y lo hobby. ¿Qué rol juega la pintura en tu vida? Bueno, me está haciendo una pregunta, siento que desde lo más alto del cielo me están preguntando eso, me están cuestionando eso, porque lo tengo descuidado, exactamente. Yo nací del mundo del arte, yo nací del mundo del dibujo, la pintura. Y para mí eso es una transformación espectacular. Yo me siento en un caballete a pintar y me voy, me pierdo. Ah, y tuve mi última experiencia con la pintura, la tuve hace pocos meses, por allá en Canadá, que fui a hacer un mural para una nieta. Y en efecto, sigo transportándome cuando pinto. Y ahora que me dediqué a la mentoría, me cuestionaba este fin de semana, bueno, ¿y qué pasó con esa experiencia tan buena por años y esta última hace poco? ¿Qué hago? Entonces estoy replanteándome en mi vida poder combinar, repartir mi tiempo con la mentoría y con el arte, porque definitivamente sí, hace parte de mi vida. Yo antes de ser publicista fui dibujante y vivía del dibujo, exactamente. Eh, y no, lo tengo que retomar porque me causa unas emociones muy grandes. Entonces voy a combinar dos cosas que me encantan, que me gustan. El dibujo, yo pinto en carboncillo, sepia, sanguina, básicamente. Bueno, le he metido pastel también. Y sí, no, quiero hacer esa combinación porque de verdad es una expresión eh, espectacular y debo reconocer que fue un don que me dio mi Dios y no lo puedo desperdiciar. Y sé que cuando me siento y pinto, genero emociones en otros y eso también me encanta. Es casi que, es casi que trasladar el servicio en el arte para que otros se sientan bien, se relajen, se inspiren, sientan felicidad. Y, y yo creo que voy a hacer esa mezcla de, de la mentoría y del dibujo. Exactamente. Interesante. Y ya que estás hablando de Dios, hablemos un poco más de ese lado religioso, eventualmente espiritual. Y te lo voy a plantear por dos rutas. Una, ¿qué rol juega la misa, el rosario y demás en tu vida? Y dos, porque quisiera complementar la respuesta que me acabas de dar. Si este tema de pintura, llamémoslo, no sé, es una experiencia para ti casi que religiosa, de conectar con Dios, de meditar con Él, de profundizar tu servicio, se me ocurre simplemente por lo que dijiste y te entendí entre líneas. Ok, ok.
A ver, digamos que primero mi vida espiritual, en efecto, la he, la he probado, desarrollado y voy en una etapa de crecimiento desde hace un buen tiempo atrás. Mm, y es fundamental para mí. Cuando personas como Andrés me hablan de la misa y me hablan del rosario, pues mire, yo le digo con todo orgullo, pues claro que sí, es parte de mi vida. Para mí, la casa del Padre es la iglesia y a mí me transforma, o sea, yo entro a la iglesia y siento la paz. Uno de mis objetivos dentro de mis propósitos superiores de vida está la paz. Eh, y definitivamente es un lugar tan especial que es donde yo puedo empezar a tener una conexión mucho más rápida cuando yo sé que lo podemos hacer en cualquier lugar, aquí donde estoy, en este estudio, ¿sí? Pero en la casa del Padre es una maravilla, es una maravilla. Yo no sé, ahí pasa algo que me genera mucha, mucha conexión. Es más, si vamos más en detalle, una ida al Santísimo para mí es lo máximo. Yo de verdad que ahí sí me siento, pero hablando de tú a tú con, con nuestro Dios. Entonces, sí, para mí es muy importante y ha sido muy importante y lo será hasta el día que no estemos por esta tierra. Y el rosario también pude aprender en alguna ocasión que me fui por allá a un pueblito en Boyacá, un padre hablando sobre el rosario, no, a mí me dejó eso, pero súper impactado. Es otra conexión grande con la Santísima Virgen y es una maravilla eso que decían que eso es repeticiones y que repeticiones y eso que no, entendí por qué uno repite, ¿sí? Y cada vez que repito me siento más, mucho más conectado. Eso es como el amor, cuando uno ama a alguien, lo que más quiere es que le repitan que lo ama. Entonces, mm, eso, ¿para qué? Eso en parte de mi vida espiritual, eso ha sido fundamental y lo digo públicamente porque, porque eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Ahora bien, la otra pregunta que me hacía de si yo conecto el arte con la espiritualidad, pues la verdad no es ese el fin, aun cuando tengo una obra, solamente una obra súper conectada mm, a, a la devoción. Cuando uno está orando, dedicada a la oración, tengo una obra y la tengo aquí en mi casa, exactamente. Mm, a mí me encanta pasar por ahí y cada vez que veo esa obra, como que me invita a buscar momento de oración, que es lo máximo, lo mejor que uno puede hacer es hablar con alguien de confianza. Entonces, orar con mi Dios, eso es una maravilla. Pero no es que mi arte esté conectado todo en la vida espiritual, no. Yo tengo mucho realismo, me ha encantado el realismo. He tratado de darle una transformación a la figura también. Mm, y bueno, mucho bodegón, mucha figura humana. Eh, ah, un- Tuve una serie de caballos también. Eh, en fin, yo he ido muy por esa ruta y si se me conecta con la espiritualidad, válido. De hecho, tengo en el caballete mi siguiente proyecto tiene conexión espiritual, porque como digo yo,
la vida realmente es de vivir en modo R, como digo yo. Reconexión. Uno sabe unas cosas, pero a veces no conecta bien. Y por eso es que lo que le pasa a uno la embarra, por no reconectar las cosas en su orden y uno tiene prueba, error, etcétera, pero para eso estamos en la vida, para aprender. Entonces me gusta esa reconexión y, y sí, voy a hacer mi próxima obra una conexión interesante con mi vida espiritual y el arte. Interesante, me gustaría verla cuando la tengas lista. Bueno, Y, bueno. y ya como, bueno, para empezar a cerrar esta entrevista con esta historia de vida tan interesante, quisiera que nos contaras, y porque sé que es algo que lo has visto muchas veces en el servicio, en el mentoring, también me imagino que lo has visto mucho, y es como esas recomendaciones para quienes nos están viendo y o escuchando, por lo que esto va en formato tanto de video como de solo audio, de cómo levantarse, cómo trascender los problemas del día a día, que nadie es ajeno a estos, de cómo es el título de este espacio de Yo Soy Imparable. ¿Qué recomendaciones le darías en este actualidad que es tan compleja, que hay tanto ruido, que hay tanta velocidad? Y cómo, volviendo al inicio de la pregunta, cómo a través del servicio se puede también lograr superar, dando servicio, especialmente a través del mentoring. Ya, ya. Bueno, a ver, digamos que yo el mentoring lo organizo, lo armo con varias perspectivas, con varias realidades de la vida. Yo me meto a hablar de, primero, el perdón, cómo de verdad debemos de reconocer tantas cosas que hacemos y de punto de entrada, tantas cosas que hacemos que realmente no están bien enfocadas. Por eso el perdón es un tema que lo trato en primera instancia. Después me meto a ver también que reconozcamos las virtudes que tenemos. A veces no nos hemos sentado por unos minutos a revisarlas y de verdad que son herramientas que tenemos dentro de nosotros mismos y para el servicio de todos. Entonces, ese es importantísimo. Otro tema que trato con la mentoría es el bien común, porque todos nos relacionamos. Si a ti te va bien, a mí me va bien. A todos nos va bien. Pero a veces nos olvidamos de eso y empezamos con la individualidad. Entonces, me parece que es importante tenerlo muy en cuenta. Y hay un elemento top, yo lo llamo, por ponerle un nombre más bien, top, que se llama propósito superior. Yo sé que hoy en día se está hablando mucho del propósito, sí, todos tenemos que tener propósito, pero yo hablo del propósito superior, porque uno puede tener muchas ideas, pero no propósitos fundamentados. Entonces, cuando Andrés me pregunta, bueno, ¿y qué hacer todos los días para, pues, cuando nos levantamos, cuando empezamos nuestras rutinas? Yo creo que cuando uno establece su propósito superior, uno debe de tenerlo en la manga, siempre. Acordarse todos los días que, cuál es mi propósito y a dónde quiero llegar. Sí, claro, para poderlo establecer, hay un ejercicio importante de reflexión y de estructuración. Pero si yo tengo mi propósito superior, yo voy a trabajar de una manera coherente, ¿sí? Voy a trabajar enfocado. A veces uno se pierde en el camino. Cuando yo tengo un propósito y me voy por una necesidad o por un requerimiento, me voy por otro lado, pues la verdad, uno está perdiendo.
perdiendo mucho. Y por eso me encanta que si uno tiene el foco del propósito mm, súper bien medido, pues todos los días lo voy a enfrentar de una manera diferente. Y pues para eso estamos en esta vida, para aprender. Y yo insisto mucho en el propósito superior, porque es que nosotros como personas proveemos valor. Si estamos hablando solamente del mundo empresarial, pues ni se diga. A eso es lo que se dedica uno. Pero si estamos hablando de las personas, también proveemos valor. ¿Por qué? Valor hacia nuestra familia, valor hacia nuestros amigos y esos que son muy cercanos a nosotros, valor hacia la sociedad. Y algo muy de moda con estos incendios que nos están pasando, con este cambio climático que nos está pasando, generamos valor a la naturaleza y se nos olvida. Y hasta generamos valor a nosotros mismos. Por eso, cuando yo hago ese gran análisis y tomo esa determinación, pues tengo una razón de, al despertarme cada día, trabajar más por ese propósito superior que yo tengo en mi vida. Entonces, yo sé que es un proceso para poderlo determinar, pues para eso están los mentores, ¿sí? Que ayudan a formar eso en las personas. Pero lo más bonito es que si yo lo armé, yo lo voy a defender y lo voy a confrontar en todos los retos que tengo todos los días, ¿sí? Todos los días tenemos decepciones o tenemos alegrías o tenemos preocupaciones, una cantidad de cosas se nos atraviesan todos los días. Pero si yo ando con mi propósito superior debajo del brazo, eso me va a ayudar, me va a inspirar, me va a fortalecer. Por eso yo le meto temitas de espiritualidad porque es una vitamina súper poderosa, pero también vemos, vemos vacunitas, se pone uno vacunitas sociales mmm, que, que debo yo de saber afrontar. ¿Sí? Entonces, miren, eso es una cantidad de elementos que se tratan, pero son los elementos de la vida real, del día a día. Aquí yo no estoy inventando nada, sino es las rutinas que cualquier ser humano tiene y poder hacer foco, hacerle frente mmm, y disfrutarlo. Al final, el propósito superior, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar es felicidad. Eso es lo que trae en sí. Y no solamente felicidad para mí, felicidad para el otro, ¿sí? Que es muy importante, muy importante. Entonces, mmm, no, yo soy un amante del propósito superior y de seguro nos da fuerzas, fuerzas todos los días desde que nos levantamos. Qué interesante. Me gustó mucho lo de llevar el propósito debajo de la manga. Pareció increíble. Sí, Nelson, dime. no, que de hecho eh, estoy trabajando en cómo se vuelva ese propósito superior como una obra de arte de uno, que uno la tenga. Es más, yo quiero hacer ejercicio porque yo ya armé todo mi propósito superior, etcétera, que uno lo vea y uno se acuerde, porque es que son tantas las cosas que ve uno en un día, tantas, que a veces se le olvida a uno, pero si uno deja ese foquito prendido, qué bueno que lo inspire a uno. Qué bueno. Y bueno, antes de despedirnos, quería que por favor le cuentes a nuestra audiencia dónde te pueden contactar, dónde te pueden conseguir,
para saber más de esta temática tan interesante que manejas, de procesos de mentoring, bueno, y demás. Bueno, bueno, primero que todo, como digo yo, me encanta tomar café. Me encanta tomarme un café. Me encanta escuchar y me encanta hablar. ¿Sí? Entonces, miren, la verdad, a nivel, bien sea a nivel corporativo, de empresas pequeñas, medianas, grandes, qué sé yo, el que lo vea así, yo le puedo dar una orientación. O también de manera individual. ¿Sí? Mm, entonces, es tomar café. Es tomar café. Yo compartí mi correo electrónico, garridonel04@gmail.com. Por ahí es un buen canal de comunicación en el mundo de hoy, porque es que el teléfono después está uno ocupado y no responde la llamada ahí mismo y no. Preferiría por esta línea del Gmail y, y ya fácil nos podemos contactar y, y avanzar. Y de verdad, dichoso yo, y lo digo de todo corazón, poder ayudar a quien lo necesite para estructurar su propósito superior en la vida fantástico. Y de verdad, de corazón, aquí estamos para servir. Gracias, Nelson. Igual esto también es una labor, este momento que nos has dado de servicio. Te agradezco por tu participación, mucha información. Y antes de despedirme, te quiero invitar a ti y a quienes nos ven y escuchan a ver otros episodios de Yo Soy Imparable, donde abordamos este y otro tipo de temáticas. Además, Nelson, pronto te voy a hacer llegar una copia del ebook y el audiolibro Yo Soy Imparable, que para quienes están viendo la versión de video, todo el tiempo ha estado en la pauta, ahí en el background. Eh, y nuevamente, gracias por compartir tanto conocimiento, historia, por estar siempre en servicio. Y espero tenerte más adelante nuevamente aquí en el podcast y videoblog Yo Soy Imparable. Muchas gracias, Nelson. Claro que sí, Andrés, con muchísimo gusto y de verdad, cuando quiera tocar un tema puntual de lo que ya le he compartido en el día de hoy, con muchísimo gusto. Y me encanta poder eh, bajar, aterrizar y de verdad que otros puedan encontrar luz, me parece fantástico. Claro que sí, más adelante seguro acá te volveremos a tener. Te deseo un excelente resto de día y nos vemos, nos hablamos muy pronto. Que estés bien. Gracias, un abrazo grande, muchos éxitos. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com. Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10.000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10.001 razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, yo soy imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. Lo repito, www.yosoyimparable.com. Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com.